Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La curiosidad es una cualidad presente en varios animales, pero a ellos les falta el entendimiento acerca de causa y efecto. El hombre, aliado al raciocinio, no solo se contenta con mirar más de cerca y palpar, necesita también investigar las causas y sus consecuencias. No se trata solamente de curiosidades irrelevantes, es también una cuestión de sobrevivencia. Por ejemplo, sentir la lluvia y averiguar por qué llueve ayudó a responder las preguntas más cruciales para la agricultura. Por ejemplo, ¿cuándo lloverá otra vez? Y no solo eso, también averiguar qué o quién hace que llueva, prevenir el futuro para evitar una guerra perdida, alterar el curso y el resultado de los acontecimientos, es un deseo humano que se ha mantenido a lo largo de la historia. En una primitiva tentativa para resolver estas cuestiones, el hombre creó métodos para intentar prevenir el futuro, como fue la astrología, la quiromancia, la necromancia, y también inventó métodos para intentar alterar el futuro, como la magia, la brujería, los encantamientos y muchos más. Así pues, tan innata como la curiosidad, es la necesidad de buscar una explicación a los fenómenos que no entendemos. El hombre primitivo, al presenciar un fenómeno cuyas causas no comprendía, deduce que si un hombre no es responsable de tal o cual hecho, pues debe haber alguna otra causa. Por ejemplo, el hombre primitivo comprendía que con una rudimentaria hacha de piedra podía romper algunas ramas de los árboles, pero un rayo que destruía total o parcialmente un frondoso árbol, pues debería haber sido producido por algún ser con muchísima más fuerza que él. De esa manera, posiblemente pudo haber surgido la idea de uno o muchísimos dioses que controlaran los fenómenos meteorológicos. Por procesos similares surgen también las ideas de los dioses de la guerra, la caza, el amor y toda una gama de dioses que tienen importancia en la vida humana. La idea básica es siempre la misma, la incapacidad de comprender fenómenos complejos, por lo que el hombre los atribuye a uno o más dioses, pero con algunas limitaciones. Una en particular es la dificultad de imaginar entidades sin una apariencia física. Esa dificultad lo estimula a crear representaciones antropomórficas de estas entidades. Ante estas características, el hombre imagina a sus dioses en principio con apariencia de algún animal que admira. Posteriormente los imagina con su propia apariencia. Esa idea de un dios con apariencia humana encaja perfectamente con las suposiciones de que el hombre es el único animal que reacciona, es decir, el hombre, en su propia opinión, es superior a todas las otras formas de vida. Por lo tanto, es la cúspide de la perfección. Es así que el hombre creó a Dios a su exclusiva imagen y semejanza, para poder creerse y justificar su pretendida superioridad y reclamar la propiedad del planeta. Habiendo inventado unos dioses con forma humana para atribuirles cualidades humanas, pensó que si Dios creó al hombre debería ser fundamentalmente bueno, como un padre, pero tendría momentos de ira, principalmente cuando sus hijos la embarran, por lo que es necesario que los castigue para enseñarles a ser obedientes. Existen otros procesos a nivel individual que llevan a las mismas ideas. Todos los niños creen que sus papás son extraordinariamente poderosos y pueden protegerlos de todos los peligros. Creen que los padres lo ven todo y lo saben todo, que son perfectos y eternos. Posteriormente, conforme van creciendo, pues perciben que sus padres no son perfectos ni indestructibles y peor aún, que no son eternos. Esos descubrimientos llevan al hombre a una gran decepción y a una necesidad de imaginarse unos padres eternos, superpoderosos, que satisfagan todas sus creencias y alivien sus miedos. La idea de unos padres eternos está latente en el hombre y eso es un verdadero factor. La idea de un Dios como Padre de todos y la Madre de Dios como la Madre de los seres humanos han sido el resultado de una necesidad. El paso siguiente es la creación de un método, que es la religión, que sirve para actuar recíprocamente con su Dios y de que éste actúe en su propio beneficio, como conseguir favores. Por ejemplo, lluvias, buenas cosechas, victorias en las guerras, riquezas y lo que se les ocurra. Estos conceptos serían una evolución en relación a los primitivos métodos de prevención del futuro y alteración de los sucesos. De la misma manera que los líderes de una aldea
pues pueden fácilmente conceder favores a cambio de algunos regalos, generalmente cosas de valor, ¿no? Como comidas, joyas, piedras preciosas, su propia sangre, sacrificios humanos y un largo etcétera. Un avance conveniente de estas prácticas es la idea de ofrecer oraciones y promesas para la obtención de bienes materiales, pues estos son más prácticos y eso también da cierta coherencia al proceso. Al final, un Dios inmaterial no necesita de bienes materiales, ¿verdad? De esta manera, los métodos para interactuar con un Dios, como son los rituales de oraciones, deberían dejar a su Dios contento y consultarlo sobre el futuro y obtener favores especiales, pues dio origen a las religiones. Posteriormente surgieron los especialistas en religiones, los cuales actuarían como intermediarios entre el Dios y las personas comunes. Esto es bastante interesante y muy conveniente, pues se crea una clase privilegiada, rica y poderosa. Esto sucede en muchas culturas con poderes paralelos y hasta superiores al de las clases políticas y militares en cada momento de la historia. Y esas estructuras de poder son las mismas que han prevalecido hasta la actualidad. Para conseguir riquezas y poderes, la nueva clase sacerdotal necesita crear técnicas para manipular y controlar a los seguidores y también para conquistar nuevos adeptos. Así pues, para llevar a buen término estas conquistas, inventan las reglas, que son los mandamientos, y que bajo ningún concepto pueden ser cuestionados, ya que son dogmas. Estas transgresiones, a las que llaman pecados, hacen que el creyente esté sujeto a tremendos castigos. Para conquistar nuevos adeptos, la Iglesia usa el proselitismo, al que llaman evangelización, y en el último caso la fuerza, inclusive las guerras, según las situaciones y el momento. Las conversiones sirven a los propios intereses de los líderes religiosos, pero también refuerzan la fe de los seguidores actuando como un reto positivo, pues resulta que esas conversiones de infieles son una demostración del poder de sus respectivos dioses. Después de milenios de perfeccionamiento de este método, hasta llegar a nuestros días, las técnicas de manipulación, control y conversión llegaron a un refinamiento digno de muchos personajes de Maquiavelo, destacándose, por ejemplo, la creación de un antagonista de Dios, el demonio, que representa y explica la existencia del mal y sirve para aterrorizar a los propios seguidores. Este personaje es particularmente eficaz para anular los ataques contra la religión y el propio Dios, pues cualquier tentativa de disuadir a los creyentes será atribuida a personas que estarían al servicio del mal. Los creyentes no pueden ser desafiados a comprobar la existencia de ese ser superior al que llaman Dios, pues los líderes religiosos les meten en el cerebro a los creyentes que uno de los trucos del Señor del mal es hacer que los hombres duden de la existencia de Dios. Bastante ingeniosas nos han salido las religiones, ¿no lo creen? La perpetuación de la religión por los siglos de los siglos, amén, solo es posible con un compromiso de fidelidad incondicional y eterna de sus seguidores. Esto lo consiguen a través del terrorismo y del lavado del cerebro, por lo que estos borregos del rebaño deben ser iniciados en cuanto nacen. Esto es conocido en el caso del catolicismo como el ritual del bautismo. Este procedimiento es el que marca el inicio del proceso de lavado cerebral y su crueldad radica en que la criatura no tiene aún los más mínimos conocimientos de la realidad cuando es inducido a esa religión. Este lavado de cerebro puede durar años y será casi imposible en muchos casos que la víctima abandone las creencias con las cuales fue educado. Uno de los hechos más eficientes, ingeniosos y crueles por parte del clero fue el conseguir convencer a los padres que era su deber violentar intelectualmente a sus propios hijos y usarlos para perpetuar el poder de la religión, el obscurantismo y la ignorancia. Esa misma que ha llegado hasta la actualidad. Por eso es que no debemos dejar de denunciar estas barbaridades. En resumidas cuentas, el ser humano inventa dioses con el fin de no sentirse solo en el universo, como un elemento de confort al saber que un ser todopoderoso lo cuida como un Big Brother invisible, un ser que le procura una seguridad ante su miedo de la no trascendencia y que supuestamente le cumple todos sus caprichos. Por otro lado, los perversos líderes de estas sectas se aprovechan de todo lo anterior para manipular, controlar, someter y exprimir económicamente a sus fieles borregos. Hasta aquí por hoy. Les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando haya nuevo contenido. Déjenme sus comentarios, para mí son muy importantes.
Hasta la próxima. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.